Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, como siempre, poder predicar la palabra del Señor, poder compartir este maravilloso día del Señor, donde nosotros apartamos un tiempo especial para poder congregarnos, para poder estar todos juntos, adorando y exaltando el nombre de Cristo. Ya estamos en el momento central del culto, donde viene ya la exposición de la palabra del Señor. Antes que pasemos a la predicación de la palabra, me gustaría dar un aviso importante, dos avisos importantes de algunas cosas que estamos implementando en la iglesia, en las actividades de la iglesia. Como ustedes saben, aún seguimos con esto del COVID, seguimos con los resguardos, seguimos en la casa, no podemos reunirnos. Si el Señor lo permite, probablemente en fase 3 quizá nos podemos reunir, pero creo que nos han bajado el aforo. Así que hay que tener ojo con eso. El primer aviso es que todos los domingos, como el domingo de hoy lo hicimos, vamos a tener un momento de oración. Media hora, hermanos. Estamos solamente a un clic de que nos podamos conectar por Zoom y podamos tener un momento de comunión, de armonía, donde podemos orar, expresar algunas peticiones, expresar algunas gratitudes también. Así que aprovechemos esta instancia en media hora de oración de 10:40 a 11:10 de la mañana, porque a las 11:15 ya empieza el culto. Entonces tenemos 5 minutos para salirnos del Zoom, tal vez desconectar un poco el teléfono, el computador, o si lo vemos en el televisor, prepararnos para poder participar del culto después a las 11:15. Entonces, oración 11:40 hasta las 11:10 de la mañana por Zoom. No importa si usted está desarreglado, si se viene recién despertando, le invito a que se conecte igual, aunque sea con la cámara apagada, pero que participe de la oración, que tengamos este tiempo de comunión, de escucharnos y de orar los unos por los otros. Y el segundo aviso, que es importantísimo, es que estamos bien flojos con el tema de la recolección de alimentos y las obras de misericordia. Por lo tanto, ya a partir del próximo mes, ya este mes ya se nos fue, pero a partir ya del próximo mes, o incluso tal vez puede ser este mes, esto está a cargo de nuestra hermana Náyade, de, la hermana Náyade va a hacer una lista de las cosas que se necesitan para armar una canasta de alimentos no perecibles. Esta canasta o la ayuda que se necesite, nuestra hermana se va a comunicar con cada uno de nosotros y nos va a solicitar ya sea un arroz, un fideo, un azúcar, un té, etcétera, etcétera. ¿Por qué se va a hacer de esta forma? Porque así no vamos a repetir alimentos, ¿ya? Y todos vamos a entregar el alimento que se necesita, ¿ya? Porque las veces anteriores llegaba mucho azúcar, mucho fideo y se entregaba eso y a veces no es tan necesario tanto fideo o tanta azúcar. Entonces la hermana va a armar una canasta y nosotros vamos a proveer, hermanos. Y para esto también les invito a que nos esforcemos un poquito más. Si usted antes da un fideo, por favor ahora dé tal vez un fideo y una salsa. Si antes usted da un kilo de azúcar, ahora dé un té y un azúcar. Vamos a asignar un hermano en específico que él va a ir a retirar estos alimentos el primer domingo del mes. La idea va a ser entonces que el domingo probablemente, durante la tarde o el lunes a más tardar, este hermano va a ir a recolectar a los hogares los alimentos no perecibles que vamos a entregar para la canasta familiar. Esta canasta familiar va a ser entregada a cualquier persona en San Carlos que lo necesite, porque necesitamos que la iglesia esté presente en estas obras de misericordia. Nuestra hermana Nayade tiene un llamado diaconal, ahí algo tiene nuestra hermana que siempre está contactando con gente que necesita. Nuestra hermana también tiene contacto, entonces estemos prestos a colaborar, a ayudar. De repente puede ser que haga falta un par de zapatos para un niño, o una ropa específica para alguien, o una bolsa de pañales. Estemos prestos a hacer misericordia, hermanos, porque el Señor nos ha dado tanto por gracia que nosotros también podemos dar por gracia. Así que seamos proactivos también, ya no nos quedemos en los laureles. Nuestra hermana en primera instancia se va a comunicar con ustedes, pero es nuestro deber, y en esto quiero ser enfático, es nuestro deber cristiano hacer misericordia. Por lo tanto, yo les invito también a que ustedes voluntariamente se contacten con nuestra hermana Náyade y se comuniquen con ella para decir: hermana, sabe que no voy a entregar el alimento no perecible, voy a entregar una ofrenda. O hermana, sabe que este mes puedo entregar esto. Ustedes también sean proactivos como un deber cristiano, ¿ya? Bien, hermanos, estamos con esta serie de Efesios, así que sin más preámbulo,
le invito a que usted vaya a su Biblia y busque Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. Si usted lo tiene en su Biblia, le invito a que lo leamos todos juntos. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Si se fija, el pasaje que nosotros acabamos de leer es la continuación de la exposición de la doctrina que está llevando hoy el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. El apóstol ya nos habló de cómo es nuestra salvación, que la salvación ha sido planificada desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos amaba antes de la fundación del mundo, pero ahora el apóstol nos invita a profundizar un poco más en esta doctrina de la predestinación y de la naturaleza de nuestra salvación. A raíz de esto también el apóstol Pablo se adelanta algunas preguntas que nosotros vamos a ir visualizando, y tal vez si no planteo la pregunta, usted se va a hacer la pregunta en la casa y el mismo apóstol Pablo le va a responder de inmediato, porque también de eso se trata esta segunda sección del capítulo 1. El apóstol, después que expone la doctrina de la salvación, ahora el apóstol Pablo también resuelve algunas dudas y profundiza un poco más en la doctrina. Lo primero que nosotros vemos se encuentra de los versículos 7 al 9. Así que si usted está con su Biblia ahí en la mano, le invito a que vaya a su Biblia y se quede en los versículos 7 al 9. El primer punto dice redención revelada. El título del primer punto es redención revelada, porque la redención estuvo oculta desde los tiempos antiguos. Los patriarcas, los profetas, los reyes del Antiguo Testamento no pudieron visualizar claramente cómo es que iba a ser la salvación. Por ejemplo, los profetas anunciaron de la muerte del Señor, pero ellos no vieron que la muerte fue en una cruz, ni de la forma en que fue llevada a cabo. Sabían también y se había profetizado que este pastor no iba a morir, sino que se iba a levantar de entre los muertos, pero no lo tenían claro cómo iba a ser. Nosotros hoy en día tenemos claridad de eso. La salvación ha sido revelada a nosotros. Nosotros tenemos pleno conocimiento de cómo el Señor llevó a cabo la salvación. Y eso es lo que nosotros vemos de los versículos 7 al 9. El versículo 7 parte con una declaración maravillosa, majestuosa. Una declaración, pero que a nosotros tiene que impactarnos cada día. Si usted va a su Biblia y lee el versículo 7, se va a fijar que dice: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa esta palabra redención por su sangre, o esta cláusula redención por su sangre? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Usted sabe lo que es redención? Originalmente el verbo, la palabra redención, significaba rescatar a un esclavo. Redimir tenía la idea de rescatar a alguien que estaba en la miseria, restaurarlo a una posición en la que probablemente él antes podría haber estado. Entonces, el Señor, viniendo a buscar a sus hijos, a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha redimido. Entonces, si usted se fija, en la primera parte, el apóstol Pablo nos habla de que Él nos escogió, de que Él nos trajo a la vida, de que Él nos restauró desde antes de la fundación del mundo. Pero en esta segunda sección, el apóstol Pablo ahora nos está diciendo que además de escogernos, nos redimió. No simplemente nos vio, nos escogió y nos amó, sino que Él vino y nos redimió por precio. Hermanos, la redención no es gratis.
Y la Biblia es clara con eso y el apóstol Pablo trabaja este tema. La redención no es gratis. La redención tiene un precio, porque nadie viene a rescatar a un esclavo gratuitamente. Cuando una persona venía a liberar a su hermano, a un familiar que había sido apresado, a alguien que había caído en desgracia, tenía que pagar. Había que entregar algo muy precioso, muy valioso. Incluso en la historia nosotros podemos ver que hay gente que vendió sus tierras, vendió todas sus posesiones para poder rescatar un hermano, una madre, un padre, un hijo que había caído en esta desgracia de la esclavitud. Entonces esta persona venía y vendía todo lo que tenía para poder recuperarlo. Porque muchas veces quienes habían esclavizado a esta persona se aprovechaban de la situación. No le querían liberar porque sabían que podían sacar mayor y más provecho de esto. Entonces, el apóstol Pablo, trayéndonos a la mente esta expresión de la redención, nos dice, tú y yo hemos sido redimidos por sangre. ¿Tú sabes lo que significa la sangre? La sangre significa simplemente, o más bien, la sangre representa la vida. La vida. Tú y yo hemos sido restaurados, redimidos por vida. ¿Y cuál vida es la que se ha puesto para que nosotros podamos ser libres? La vida de Dios. Porque el Señor Jesucristo es Dios. Y entonces aquí yo quiero llevar su mente hacia el Antiguo Testamento, a Génesis capítulo 15, ese pacto que hizo Dios con Abraham, donde le dice Dios a Abraham, Abraham parte los animales, haz un pasillo con estos animales, que la sangre del animal sea derramada en el suelo y vamos a hacer pacto. Y entonces Dios le dice a Abraham que se quede en un rincón, y Abraham se queda en un rincón, y Dios pasa por este pasillo ensangrentado. Y luego que pasa, le dice a Abraham, hemos hecho pacto. ¿Usted sabe por qué se partía el animal? Porque aquel que rompía el pacto debía ser roto como el animal, partido, desangrado, tenía que morir, tenía que entregar su vida. ¿Quién falló a este pacto? Tú y yo. Entonces el apóstol Pablo, recordando este pacto del Antiguo Testamento de Génesis capítulo 15, nos lleva a mirar esta gloriosa verdad de la salvación. Que tú y yo fallamos, tú y yo rompimos el pacto. Tú y yo pecamos contra Dios. Sin embargo, Él puso su vida. Tú y yo hemos sido redimidos por sangre. Así inicia el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Nosotros rompimos el pacto, pero Dios nos dice, tranquilos, tranquilos. Ustedes no pueden pagar porque la deuda es eterna. Hemos pecado contra un ser eterno. Hemos roto un pacto que hicimos con alguien eterno. Por lo tanto, Dios ha decidido enviar a su Hijo Jesús, que es Dios, quien es eterno, santo y perfecto, a morir y derramar toda su sangre por ti, para romper las cadenas de la esclavitud y seas un verdadero redimido. Entonces, en la primera sección el Señor nos expresa su amor. En la primera parte de los versículos 1 al 6, Él nos dice que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora el apóstol Pablo nos invita a mirar cómo es que Dios ha expresado su amor. Y Dios expresó su amor en que envió a su Hijo para redimirnos. Y así parte el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Ya hay una coma. Y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto, hermanos, tiene que causar profundo gozo y alegría en ti y en mí. Porque no importa cuánto tú hayas pecado, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas cometido, no importa si crees que es imposible que Dios te perdone. Las riquezas de la gracia son abundantes. Hermanos, ¿las riquezas son limitadas? ¿Las riquezas, cuando uno habla de la palabra riqueza, está hablando de algo que es poquito? Las riquezas, uno habla de abundancia. Uno habla de algo que prospera, de algo que es inmenso. Las riquezas de la gracia. O sea que la gracia es una riqueza enorme. Es una riqueza de la cual nosotros podemos echar mano y poder decir confiadamente que tenemos perdón de pecados. Hermanos, no existe pecado que Dios no pueda perdonar. No existe pecado que esté por sobre la cruz.
La cruz está por sobre todo pecado. Por eso el apóstol Pablo usa esta expresión y dice, las riquezas de la gracia, porque la gracia es abundante. Pero las riquezas no se botan al suelo. Las riquezas no se botan a la basura. Las riquezas, las riquezas se atesoran. Entonces, ¿cuál es la idea que quiere plantear el apóstol Pablo? La gracia es gratis y la gracia es abundante. La gracia es poderosa porque está por sobre todo pecado. La sangre de cruz es la que genera, la que provoca gracia. Pero ojo, la gracia es una riqueza y nadie tira a los cerdos las monedas de oro. Nadie bota a la basura o se va al río Ñuble, allá a San Fabián, a botar un gran tesoro. Nadie hace eso. El tesoro uno lo guarda, lo atesora, lo aprecia, lo cuida. Entonces el apóstol Pablo quiere llevar a nosotros esa idea. La gracia es abundante, pero no abuses de ella, porque es un tesoro, es una riqueza. Él te ha perdonado los pecados gratuitamente. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa lo que hayas cometido. La gracia es abundante y puedes echar mano de ella. Pero no abuses, no abuses, no abuses de las riquezas, porque las riquezas son preciosas. No son para botarlas al suelo, son para utilizarlas en algo verdaderamente valioso. ¿Y sabes qué? A los ojos de Dios, tú y yo somos los más valiosos que existen en el universo. ¿Puedes creer eso? A los ojos de Dios, tú y yo somos lo más valioso que existe en todo el universo. Por eso Dios fue fiel a su pacto y entregó lo más valioso que tenía para redimirnos, para comprarnos. Entregó su tesoro más grande, que es Cristo. Y por medio de la sangre de Cristo, que es nuestro tesoro, nosotros podemos tener salvación, podemos tener vida eterna y perdón de los pecados. Entonces así empieza el versículo 7. La salvación no cubre pecados de forma parcial. La salvación en Cristo no cubre el 20% de tus pecados y el resto tienes que hacerlo tú. La gracia no cubre el 50% de tus pecados y el resto tienes que esforzarte tú. La gracia cubre el 100% de todas tus faltas. Y en Él tú tienes perdón. En Él tienes misericordia. En Él hay salvación. Entonces fíjese esta idea maravillosa que Dios nos ha planteado aquí por medio del apóstol Pablo. Las riquezas de su gracia abundan. Pero fíjate luego el versículo 8 nos lleva a otra idea. Que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, además de que las riquezas de la gracia abundan, en nosotros hizo sobreabundar la sabiduría. En nosotros hizo sobreabundar la inteligencia. No quiere decir que después de que tú te conviertes y Dios te ha transformado, tú te transformas en una especie de enciclopedia. No quiere decir que Dios, después que te ha salvado, de que te ha perdonado, tú ahora te transformas en una especie de computadora, supercomputadora, y tienes toda la inteligencia del mundo. Sino que tú, siendo una persona humilde, no viniendo de la alta sociedad, no teniendo una gran educación ni grandes doctorados, Dios ha decidido revelarte, iluminarte, alumbrar, abrir tus ojos para que puedas comprender abundantemente la salvación. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que esta salvación, esta gracia, este misterio puede ser comprendido por todos los creyentes, por todos los hijos de Dios. Esta gracia puede ser comprendida por ti y por mí a pesar de mi limitancia. A pesar de cómo yo soy, a pesar de que no vengo de una familia famosa, no vengo de una familia intelectual, no soy un intelectual, puedo comprender la salvación de Dios. Lo que para los griegos es locura, para los que no tienen tanta sabiduría, es gracia y salvación. Cuando el apóstol Pablo va hacia los griegos y predica de que Dios vino a morir por los hombres y luego resucitó de entre los muertos, los griegos se reían a carcajadas ahí en Atenas. Y decían, este tipo está loco.
¿Cómo los dioses van a venir a morir por nosotros? ¿Cómo los dioses, siendo tan grandes, tan sublimes, tan perfectos, van a venir a morir por nosotros? Eso es locura. Dios ha abierto tus ojos para que tú abraces esta verdad y la comprendas, la experimentes y la vivas y la disfrutes. Dios te ha hecho inteligente, te ha hecho sabio, porque el misterio más grande de todo el universo ha sido descubierto delante de ti. Piensa en esto. El misterio más grande de todo el universo ha sido descubierto delante de ti. Lo que los sabios no entienden, Dios te lo ha hecho entender. Cristo es el Señor. Cuando una persona pone su confianza en cualquier cosa que no sea Cristo, esa es una persona ciega, una persona que no entiende. Tú has puesto toda tu confianza en Jesús. Por lo tanto, tú has comprendido la verdad de las verdades, que Jesucristo es el Señor. Y ya llegamos al versículo 9 para ir terminando este primer punto. Si usted va a su Biblia y me acompaña en lo que dice el versículo 9, dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces fíjese ahora hacia dónde nos lleva el apóstol Pablo, el misterio de su voluntad. ¿Cuál es este misterio? Que Cristo iba a morir y a resucitar. Para lo que los griegos era locura, para los creyentes es gracia, es salvación. Entonces Dios ha decidido por su buena voluntad a nosotros revelarnos su plan de salvación. Lo que estuvo escondido por tantos milenios, a nosotros se nos ha descubierto. Y luego de esto, el apóstol Pablo nos lleva a mirar algo maravilloso. Una palabra que usa el apóstol Pablo aquí que a ti y a mí nos tiene que llamar la atención. Según su beneplácito. ¿Sabe lo que es el beneplácito? El beneplácito es algo que solamente se le puede asignar a un rey. Solamente los reyes tienen beneplácito. Hacen lo que se les place. Eso significa beneplácito. Porque a él le plació. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos con un destino final fijado, determinado, el cual es ser salvos y ser hijos de Dios. Y ninguno puede escapar de ese plan que Dios ha predestinado para los suyos. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Somos los mejores? ¿Somos los que más merecen la salvación? ¿Existe alguna respuesta a esto? El apóstol Pablo dice no. Según su beneplácito. A él le plació que esto fuera así. No tienes de nada de qué jactarte de que Dios te ha escogido. No tienes nada de qué jactarte de que Dios tuvo misericordia de ti. No hay nada en ti en lo que tú te puedas enorgullecer. Él te ha salvado porque a Él le plació, por su beneplácito, porque Él lo quiso así. Hay gente que puede decir, bueno, Dios es injusto, porque elige a unos y a otros no. Porque a unos salva y a otros los deja en la condenación. Porque sobre unos derrama misericordia y porque a otros no. ¿Por qué a unos les da fe y a otros no les da fe? ¿Por qué de unos tiene misericordia y de otros no tiene misericordia? Dios es un Dios injusto. Esas son palabras blasfémicas. Porque Dios es santo y Él es el estándar de santidad. Dios es perfecto y Él es el estándar de la perfección. Dios es bueno y Él es el estándar de la bondad. Dios es justo y Él es el estándar de lo justo. La justicia de Dios, que Dios sea justo, implica que tú y yo seamos completamente condenados, porque eso es justo. Eso es justicia. Que Dios condene a todo el mundo y a todo el universo, entonces eso le hace justo y bueno. Porque ¿en qué película? Dígame usted, ¿en qué película a usted le gustaría ver que el malo se sale con la suya?
¿En qué película de superhéroes a usted le gustaría ver que el malo hace todo lo que quiere, gana y todos los buenos quedan ahí destruidos y muertos? Uno probablemente después de salir del cine diría, ¿qué película más mala? ¿Cómo puede ser que el malo al final siga siendo el malo y él haga todo lo que quiera? ¿Qué película más mala? Uno siempre espera que los buenos ganen. Dios es bueno. Y porque Él es bueno, no puede permitir que los malos ganen. Usted y yo éramos los malos. Usted y yo éramos los injustos. Por su bondad, por su atributo de bondad, Él no puede permitir que los malos vivan. Y porque Él es justo y Él tiene que aplicar justicia, tú y yo debimos ser condenados, pero Él tuvo misericordia. Entonces la predestinación es la manifestación de la misericordia de Dios. En nosotros, los predestinados, Dios manifiesta su misericordia. Y en los que no son predestinados, en aquellos que han sido destinados al infierno, Dios manifiesta su justicia. En ambos casos, Dios es bueno. En ambos casos, Dios es perfecto. Ahora tal vez usted puede ir más allá, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no Él? Y no porque mi primo o mi tío. Dios es justo, Dios es santo y Él es perfecto. ¿Puedes tú cuestionar a Dios? ¿Puedes tú cuestionar la voluntad de Dios? ¿Una voluntad que es perfecta? ¿Una voluntad que es santa? ¿Una voluntad que es buena? Dios te pensó a ti antes de que la materia y el tiempo existan. ¿Cómo tú entonces puedes cuestionar a Dios si Dios planificó la salvación antes de la fundación del mundo? Nadie puede influenciar a Dios. Nadie puede decir que Dios es injusto porque nadie estuvo cuando Él planificó todo porque Él es eterno. El plan de salvación es antes de la fundación del mundo. ¿Quién le dio consejo a Dios? Nadie. ¿Quién le dio consejo a Dios de este sí y este no? Nadie. Él decidió. Y lo que Él decidió, según su voluntad, es perfecto y bueno. Acepta esta salvación maravillosa. En ambos casos, en los condenados, Dios es bueno, porque aplica justicia sobre los malos. Y en los salvos, Dios es bueno, porque aplica misericordia con aquellos que no merecían misericordia. ¿Te fijas lo glorioso que es este misterio que ha sido revelado para nosotros? Es glorioso, es glorioso. Entonces, primer punto, la redención ha sido revelada a aquellos que no tenían sabiduría. Luego avanzamos hacia el versículo 10 y el versículo 10 tiene mucho que decirnos, mucho que decirnos. Si usted va a su Biblia y lee el versículo 10, léalo junto conmigo. Versículo 10 dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, segundo punto, versículo 10, segundo punto, lo he titulado como reunidos en el tiempo perfecto de Cristo. Dios tiene sus tiempos perfectos. Pero me gustaría que nosotros avanzáramos en un primer elemento de este segundo punto, en el versículo 10. El versículo 10 parte con una expresión gloriosa. Y digo gloriosa porque de verdad que es gloriosa. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Esta primera cláusula del versículo 10, me gustaría que nos detuviéramos en un verbo que es en el verbo de reunir, que en el griego se usa el verbo anakafaleio. El verbo anakefaleio, este verbo indica la idea de reunirnos. Pero ¿de qué reunir se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está llevando nuestra vista a una ilustración. Así como si usted tuviera una mesa de ajedrez y usted desarmara toda la mesa de ajedrez y tirara las piezas de distintas partes de la habitación. Y todas las piezas perdidas, todas las piezas difíciles de ubicar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, él vino a reunir, a ordenar, a traer santidad, porque santidad es orden. Santidad es orden, en las cosas ordenadas. Déjeme ir atrás en la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí en el Edén, Dios les había dicho
si ustedes comen del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ustedes van a morir. Y precisamente eso fue lo que hicieron. Comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal y murieron. ¿Pero por qué no murieron inmediatamente? Porque Dios puso una expiación, mató un animal y les cubrió con las pieles del animal. Dios trajo justicia. Pero nosotros quedamos desordenados. Nosotros quedamos con nuestro corazón desordenado. Y después Génesis capítulo 4 uno ve cómo ese desorden avanza. Y ve a Caín y Abel. Y Caín mata a su hermano Abel. Uno de los desórdenes más grandes que nosotros podemos ver en la historia de la humanidad. El primer asesinato. ¿Qué cosa más desordenada mentalmente y espiritualmente puede hacer alguien que matar a otro? Caín manifiesta el desorden espiritual del ser humano. Y luego la descendencia de Caín en Génesis capítulo 4 es una descendencia de desorden tras desorden tras desorden. Dios en el Edén había asignado que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y uno de los hijos de Caín, de los descendientes de Caín, Lamec, toma dos mujeres. No me es suficiente una, tomo dos mujeres. Un matrimonio desordenado. Vemos cómo son personas que van con la guerra, que van pecando, que van atentando contra la santidad de Dios. Desorden tras desorden tras desorden. Una persona que se asume como homosexual es una persona desordenada. Porque Dios no lo ha ordenado así. Una persona que es adúltera es una persona desordenada. Una persona que es mentirosa es una persona desordenada. Una persona que comete distintos tipos de pecados es una persona desordenada. Una persona que esparce el mal por todos lados y se sigue desordenando todo. Pero aquí viene la expresión gloriosa. Cristo vino a la tierra y vino a ordenar todas las piezas de esta mesa de ajedrez. Puso a cada pieza en su lugar y nos reunió para que tú y yo cumplamos nuestro verdadero propósito. No para seguir llevando vidas desordenadas, no para seguir corriendo lejos de la mesa de Dios, sino para que estar en la mesa de Dios y servir en esta mesa de Dios. Antes la mesa de ajedrez estaba toda desordenada, pero ahora ha sido ordenada. ¿Y ordenada sabes en quién? En Cristo. Él es nuestra cabeza. Entonces Dios ha puesto a Cristo para que Él sea nuestra cabeza que nos ordena. No importa cómo vaya la iglesia. ¿Ves que la iglesia está pequeña? ¿Ves que la iglesia está pobre? Bueno, sirvamos al Señor porque nuestro Señor es la cabeza. Él nos vino a ordenar, Él vino a ordenar nuestras vidas, vino a ordenar la sociedad, vino a ordenar la cultura, vino a ordenar todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo. Antes llamábamos vidas desordenadas, ahora estamos ordenados, santificados en Cristo. Eso es santidad. Antes tú vivías una vida de desorden. Ahora Dios te ha sacado de ese desorden y te ha puesto en el orden, en Cristo, para vivir en Cristo. Tú ya no vives en el mundo, vives en Cristo y eso te hace santo, ordenado. Y sigue avanzando y entonces aquí lleva otra expresión gloriosa que nos muestra los atributos de Dios. En el versículo 10 dice en la disposición o en la dispensación. Fíjese lo que dice el versículo 10. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Me quiero quedar solamente con la palabra dispensación porque en el griego la palabra dispensación significa administrar. Significa tener el control de todos los elementos. Sígame en esta idea. En el principio, Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios andaba sobre la faz de las aguas. Y entonces en el primer día, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hizo la luz, y separó la luz de las tinieblas. Y después van avanzando los días y Dios crea el sol, la lumbrera mayor y la lumbrera menor que es la luna. Y sigue avanzando en la creación y va generando vida y hasta que nos crea a nosotros. ¿A qué le quiero llevar con esto? Todo el cosmos, todo el universo, el tiempo que el sol genera junto con la tierra, trabajan en los planes de Dios, son vasallos de Dios. El tiempo, el cosmos, el universo entero,
las plantas, los árboles, todo trabaja en el plan de Dios, en la dispensación de los tiempos. O sea que todo el universo está caminando hacia la redención de Dios. El universo no es algo que está ahí puesto simplemente para que lo contemplemos. Tiene un objetivo que es el de dar gloria a Dios. Entonces Dios, en la dispensación, en esta administración de los tiempos, Dios ha ordenado todo para que tú y yo seamos salvos. Y déjame avanzar con la siguiente palabra. Porque la materia y el espacio son instrumentos en el plan de Dios, pero también se nos habla del tiempo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo no usa la palabra cronos. Cronos significa tiempo en el griego, sino que usa la palabra kairos. Y la palabra kairos representa de un tiempo planificado. Entonces, la salvación no es algo espontáneo. La creación no es algo espontánea. Todo lo que ha ocurrido en la historia no es algo espontáneo. Es algo que está en el kairos de Dios. Dios ha planificado todo en sus debidos tiempos. Dios ha planificado todo con detención. Tú no eres una casualidad. Tú no estás por casualidad en la iglesia. Tú no eres por casualidad un salvo. Tú eres una persona planificada en el tiempo de Dios. Fíjate que para Dios tú no eres algo espontáneo, algo de la casualidad. Tú eres algo planificado, algo que está en el tiempo de Dios. Dios en su tiempo preciso decidió enviar a Cristo. Y déjame contarte algo de la historia para que nosotros nos maravillemos un poquito del kairos de Dios. Dios podría haber mandado a Cristo en cualquier momento de la historia. En cualquier momento de la historia. Incluso después de Adán y Eva. Pero Él decidió enviar a su Hijo Jesús hace 2000 años atrás. ¿Sabe cuál era el contexto de hace 2000 años atrás? Imperio Romano, gobernando casi todo el mundo conocido. Había una lengua en común, que era el griego. Casi todos hablaban griego, casi todos los romanos hablaban latín y griego. Los hebreos que se hacían romanos, o los judíos como el apóstol Pablo, hablaban arameo, hablaban latín y hablaban griego. Entonces el apóstol Pablo, como un ciudadano romano, aparece también en el tiempo que Dios había asignado. Un tiempo donde Roma había gobernado todo el mundo conocido, donde existía una lengua común, donde los romanos habían hecho carreteras hacia las ciudades y naciones más importantes de todo el mundo. ¿No cree que es uno de los momentos precisos para que el evangelio corra por todos lados? En los tiempos donde Dios decidió que viniera. Los tiempos donde Dios quiso enviar a su Hijo Jesús fueron unos tiempos de grande esparcimiento del evangelio. No hubo otro tiempo en la historia de la humanidad donde tanto se predicó el evangelio hacia tantas naciones. Las carreteras romanas fueron los canales por donde se llevaron el evangelio. La lengua griega fue donde se escribió el Nuevo Testamento. Fíjese que todo tenía un plan. Dios tejió la historia. Cada punto de la historia estaba planificado. Es como el dicho, Dios no da puntada sin hilo. Dios tenía todo planificado. La salvación no es una casualidad. Que Jesús haya venido hace 2000 años no es una casualidad. Cuando el Señor vuelva de nuevo no va a ser una casualidad. Está todo planificado. Tú no eres algo espontáneo. Tú estás en el plan de Dios. Entonces fíjate lo maravilloso que es eso. Y luego nos habla de la autoridad de Dios. Después que nos habla de que Dios ha planificado todo en la historia. De que Dios tiene un plan glorioso a través de la historia que Él ha cumplido en los tiempos determinados. Que toda la creación trabaja para el plan de Dios. Luego versículo 10 en la parte final nos dice: así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas han sido sometidas a los tiempos y a los planes de Cristo. Mateo capítulo 28. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda la potestad ha sido dada a Cristo el Señor. Entonces fíjate que este Señor que ha revelado la salvación, que te ha planificado antes de la fundación del mundo, que te ama antes de la fundación del mundo, que te ha redimido, es el Señor de todo el universo. ¿Por qué entonces sigues gastando tu tiempo? ¿Por qué entonces sigues gastando tu vida en cosas que no tienen ni siquiera dominio sobre
un pedazo de tierra? ¿Por qué sigues invirtiendo tu vida en adquirir cosas que nos generan gloria a Dios? Cuando tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que el cielo se somete y la tierra se someten, como tu Rey y tu Señor. ¿Por qué entonces? ¿Por qué sigues gastando tu tiempo en eso? Glorifícale. Vive para glorificarle porque Él te ha planificado, Él te ha pensado, Él te ha amado. Y ya con esto voy terminando, de los versículos 11 al 12. Si usted va a su Biblia, vamos a leer los dos versículos, 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Tercer punto, herederos que glorifican, o herederos para glorificar. Nuestra herencia viene de Cristo, y así parte el versículo 11. Dice que somos herederos en Cristo. Esta herencia viene de Cristo y es para que tú sepas que tú no eres un desposeído. El Evangelio es un camino de sufrimientos, es un camino de pérdidas, porque a veces para ganar hay que hacer trampa. A veces para obtener cosas hay que sacrificar otras. Muchas veces para obtener cosas sacrificamos el día del Señor, por ejemplo. Muchas veces para obtener cosas sacrificamos la adoración a Dios. Muchas veces para nuestro propio beneficio sacrificamos nuestra vida en el Evangelio. El verdadero evangélico, aquel que vive de verdad en el Evangelio, está dispuesto a perder. Está dispuesto a guardar el domingo sabiendo que va a perder otras cosas. El que es verdadero cristiano está dispuesto a guardar el día del Señor sabiendo que va a venir en perjudicación de él. Ese es un verdadero creyente. Y el apóstol Pablo, entendiendo esto, de que los cristianos están siendo perseguidos, están siendo maltratados, el apóstol Pablo les dice a la iglesia en Efeso: tienen herencia, hermanos. Tienen herencia y tienen herencia en Cristo. Ustedes no son desposeídos. Y esto no es una metáfora. No es una idea de consuelo. No es que ya cuando muera, ya cuando lejos, voy a tener mi herencia. Sino que es una realidad concreta. ¿Tú te has puesto a pensar quién creó el universo? Dios creó el universo. Y Dios no creó el universo desde la tierra. Si la tierra no existía, Él creó el universo desde la eternidad. Desde el reino de los cielos. Toda la materia, todo lo que tú puedes palpar, tus manos, tus pies, tu ropa, tu auto, tus recursos. Todo esto es más bien una metáfora. Porque las metáforas son ideas que mueren fácilmente. Son humo. Son cosas que terminan desvaneciéndose. Un auto te puede durar 10 años. ¿Qué son 10 años para una eternidad? Es como humo. Es como un suspiro. Es como un parpadeo. ¿Tú crees que vale la pena invertir la vida en algo que dura un parpadeo? ¿En algo que dura un chasquido? ¿Tú crees que vale la pena invertir la vida en cosas que son humo? ¿En cosas que son metafóricas? La realidad concreta es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es eterno. No hay tiempo, no hay principio ni final. No vale la pena invertir la vida en esta tierra. Porque esta vida es un parpadeo. Esta tierra es un parpadeo. Pero el reino de los cielos no. Toda esta creación, todo lo que tú logras ver, las montañas, los mares, los ríos, los lagos, los bosques, los campos, todo ha sido creado desde la eternidad. Dios desde la eternidad, de donde tenemos herencia, ha creado todo esto. Yo quiero ir para allá, de donde vienen todas estas cosas, porque estas cosas son un chasquido, no duran nada. Deja de invertir tu vida en el humo e invierte tu vida en Cristo, porque Él te ha prometido herencia. Y no es una metáfora. No es una metáfora. Es una realidad concreta. ¿No estás dispuesto a guardar el día del Señor? Entonces estás sacrificando tu vida por un chasquido. Invierte tu vida en el reino del Señor, porque esta herencia que tenemos, esta herencia, viene directa del reino de los cielos por parte de Cristo.
Y luego versículo 11 también nos dice, según el designio de su voluntad. ¿Puede la voluntad de Dios ser torcida? No. ¿Puede Dios ser influenciado? Tampoco, de ninguna manera. El plan de salvación está definido, decretado, antes de que cualquier cosa exista. Tu herencia como predestinado está asegurada. No la puedes perder. No puedes perder tu herencia gloriosa. Por lo tanto, deja de invertir tu vida en cosas que no sirven e invierte tu vida en el reino de los cielos. Porque Dios, según el designio de su voluntad, te ha amado y te ha asignado herencia, una herencia gloriosa. Y este pasaje termina con una doxología, termina con una adoración. ¿Y sabes cuál es la adoración? Versículo 12. Acompáñame en la Biblia porque aquí ya terminamos. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito de todo lo que te he descrito, el propósito de que Él nos haya predestinado, de que Él nos haya escogido, de que Él nos haya perdonado, de que Él nos haya redimido con su sangre, que Él nos dé una herencia, que Él sea nuestro Padre, que nosotros seamos su pueblo. El propósito de todas estas cosas es que tú y yo seamos para alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. ¿Sabes lo que es una alabanza? Es un grito. Eso es una alabanza. Desde el hebreo la palabra alelú, que significa alabar, tiene que ver más bien con la idea de indicar, de gritar, de apuntar a algo, a alguien. Alabar es exaltar a alguien. Tú y yo somos creados para indicar que solamente Dios merece toda la gloria y la honra y el honor. Martín Lutero, antes de descubrir la doctrina de la gracia, decía: qué torpe era yo que vivía toda mi vida mirándome el ombligo, porque yo pensaba que la salvación estaba en las obras. Entonces yo me miraba el ombligo y no veía forma de salvarme. Pero cuando conocí la gracia de Dios, esta gloriosa gracia, mi vista fue alzada hacia los cielos y solamente pude alzar las manos para alabar a Dios. Estoy parafraseando a Lutero. Cuando tú descubres la gracia, dejas de mirarte el ombligo y alzas tu vista a los cielos. Y entonces puedes alabar al Señor. Y puedes decir junto al salmista: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Tú has sido creado para resaltar, para recalcar la gloria de Dios, no para otra cosa. Tú has sido creado, has sido escogido, has sido predestinado, has sido adoptado, has sido redimido, has sido justificado y santificado para resaltar la gloria de Cristo. Para eso has sido creado, para resaltar la gloria del Señor Jesús. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre Celestial, Dios Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo tú nos amaste, nos predestinaste, pero no te quedaste solamente con eso, sino que enviaste a tu Hijo a derramar su vida por nosotros, a entregar lo más precioso. Tú entregaste el precioso más grande que tienes para salvarnos a nosotros. Y eso nos habla de cuán preciosos somos nosotros para ti. Gracias por Jesús. Gracias por su sangre. Gracias por él, porque en Él tenemos redención del pecado. Gracias, Señor. Gracias porque tú te has revelado a aquellos que no tienen sabiduría y a aquellos que son eruditos, que son sabios. Tú los has tratado como ignorantes porque no han conocido el misterio más glorioso de todo el universo, que es Cristo. Cristo ha sometido el universo entero a sus pies. Las galaxias, las estrellas, el sol y la luna, la tierra entera. Todo está sometido a los pies de Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, hemos sido salvados en Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros somos parte de tu plan. Somos parte de tu plan, no somos algo espontáneo. Somos algo planificado. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tú nos has dado una herencia gloriosa, Señor.
Y no es una idea metafórica, sino que es una realidad concreta. El reino de los cielos es más real que esta realidad. El reino de los cielos es más presente que esta tierra. Señor, corta las cadenas de nuestras manos, Señor. Saca la venda de nuestros ojos para poder mirar tu gloria y vivir para darte gloria, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de tu gloria. Para la alabanza de tu gloria, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia que te dé gloria, que te dé gloria, que te glorifique en todo. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro Señor. Amén. Hermanos, que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga mucho y no se olvide que la hermana Náyade le va a contactar y usted aparte una mercadería buena, no aparte cosas vencidas ni cosas que le hayan sobrado en el refrigerador o en la despensa, aparte cosas que sean para bendecir a otros, para glorificar al Señor, para la alabanza de su gloria. Que el Señor les bendiga y que tenga una excelente semana.